Si adulteró sus primarias puede alterar las generales. Creo que ni siquiera es eficaz para sus intereses, porque lo que hace es ayudar más a Vox que al PP, que son más antisistema. Y además le dan un balón de oxígeno al Partido Socialista y al Gobierno en el peor momento, porque aparecen con una exageración y una barbaridad tan grande que ponen el foco sobre lo que está ocurriendo en eso. José María Aznar. Es un señor que debería estar sentado en el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra. Es un señor que le dijo a este país que los muertos de Atocha los había producido ETA. Es un señor que tuvo a todos los ministros de su gobierno encausados o en la cárcel. Había brotes o episodios agudos de corrupción. Baldoví, ¿te has reído cuando has escuchado lo de los brotes? Hombre, sí. Que el Partido Popular hable de brotes. Hace 6 meses condenaron al señor Zaplana aún por esos brotes. Allí en Valencia tenemos 187 condenas a miembros del Partido Popular. Solamente en Valencia 187 condenas por corrupción al PP. De esto nos habla el Chocas, ¿no? Fijaos, lo del que pueda decir que diga, el que pueda hacer que haga, digamos empleado por su propio autor. Hablo del señor Aznar. Aquí todavía hay como duda. Podríamos hacer la pregunta, ¿quién ha dicho? Bueno, aparece ahí, ¿no? Si adulteró sus primarias puede alterar las generales. Atención que viene el señor Aznar, bueno, pues a decir o a meterle ficha a la narrativa del fraude electoral que tanto tiempo lleva metiéndole ficha, principalmente Vox, pero también el PP, y que, bueno, pues ya van con todísimo. Como dice aquí Joan Baldoví, si adulteró un atentado con víctimas mortales para ganar las elecciones en 2004, ¿de qué no será capaz este charlatán para adulterar la voluntad de los ciudadanos? La mirada del mal, tal cual. La verdad es que es personaje, pero aquí tampoco vamos a poner las manos en el fuego por nadie, obviamente, pero obviamente se lo sacan de la chistera. No hay ninguna prueba que así, bueno, lo defina. De hecho, creo que el sistema electoral español es muy robusto, es decir, tremendamente robusto, incluso con el tema del voto por correo. Recordar que en el PP dijeron que el voto por correo, que si estaba amañado, finalmente benefició el voto por correo a Ayuso y le dio un escaño más en la asamblea, si no me equivoco, hace ya tiempo. Pero claro, aquí vamos con el doble rasero. No sé si el señor Aznar es la persona más adecuada para hablar de esto. Fijaros que Fernando Garea, que es el subdirector de un medio de línea editorial de derecha como El Español, pero que, bueno, pues aparte de repartir a diestra y siniestra, digamos que es alguien que, bueno, pues bastante crítico, con postura, o creo que es bastante honesto, ¿no?, en su trabajo, y que cuando hay una mentira en la mesa, él la suele parar, venga por la derecha o venga por la izquierda. Pero fijaros el análisis que hace y lo peligroso que es esto, y concuerdo totalmente con él. A mí me parece muy irresponsable que dos expresidentes del gobierno... Claro, hay que recordar que no solamente el señor Aznar, sino que la vieja guardia del PSOE también está metiéndole ficha para desbancar a Pedro Sánchez, y que también se están sumando a la posible narrativa. Recordar que él ganó unas primarias a su protegida Susana Díaz, entonces, bueno, pues como que se sentía afectado por eso que se ha escuchado de 2 papeletas de Santos Cerdán, que si las metes y tal. Parece que esta conversación entre Koldo y Santos Cerdán tiene que ver con unas primarias en el PSOE de Navarra, del cual proceden los dos, y mucho antes de que Pedro Sánchez ganara esas primarias a Susana Díaz, que son a las que pues las editoriales de derecha han querido verter como es todo falso. Igualmente habrá que ver si se conoce alguna prueba, dado la calaña de la gente de confianza de Pedro Sánchez. Santos Cerdán y Ábalos podemos decir que son 2 tipos corruptos y que son las personas más cercanas, y que Pedro Sánchez ha puesto en los lugares de más confianza y de más trascendencia, como es la Secretaría de Organización del PSOE. Así que, bueno, pues tampoco digamos, hagamos sonar las campanas como si fuera todo limpio. Obviamente no, pero creo que no hay indicios o pruebas para decir que ha habido fraude electoral. Al revés, ahí tenemos un sistema bastante robusto. Por cierto, los dos en algún momento han tenido mayoría absoluta. Pongan en duda el sistema, y creo que hay que salir del debate de las primarias, que puede ser grave esa conversación, pero lo importante es el sistema electoral español, que es lo que ponen ellos en cuestión, y Feijóo también. Y me parece que esos son argumentos muy trampistas, que es justo poner en duda no solo el sistema, sino las elecciones. Es curioso porque Aznar es probablemente, dentro de esa derecha, quien más ha criticado a Trump a través de FAES, pero me parece un argumento terrible. Y además creo que ni siquiera es eficaz para sus intereses, porque lo que hace es ayudar más a Vox
que al PP, que son más antisistema. Y además le dan un balón de oxígeno al Partido Socialista y al Gobierno en el peor momento, porque aparecen con una exageración y una barbaridad tan grande que ponen el foco sobre lo que está ocurriendo en eso. En lugar de echarse a un lado y comer palomitas mientras el PSOE sufre con el tema de la corrupción, Cerdá, Ábalos, Koldo, etcétera, sacan este tema a colación ni siquiera. Bueno, o criticar, como bueno, aquí creo que estamos siendo bastante críticos con esto, incluso, bueno, me parece un poco vergonzoso, ¿no? La tibieza de Pedro Sánchez o el victimismo como que no sabía absolutamente nada. Bueno, es bastante grave que haya puesto a sus personas de confianza y bueno, veremos hasta dónde llega el caso, pero podemos llamarlo el caso PSOE, porque al final las dos personas más importantes en una organización, como el secretario de la organización, en los últimos 10 años son dos personas que podemos decir que más que supuestamente parecen corruptas y que no es uno sino varios los delitos que han cometido, pero bueno, es verdad que creo que ahí es donde debería atacar la derecha, no la derecha, todos los que se sientan demócratas, pero a la derecha no le basta y se tienen que inventar historias. Ni siquiera le resulta eficaz para su estrategia política, me parece. Estoy un poco de acuerdo, ¿no? Como lo de las manifestaciones en Ferraz con los aguiluchos, solo se ven ahí mayoritariamente a antidemócratas. Entonces, pues, al final esa es la imagen que queda, es lo que están financiando también de manera directa o indirecta y, bueno, para hacer ruido en la calle, pero obviamente cada vez se le cae más la careta al entorno de Vox de franquistas y antidemócratas, ¿no? Es decir, que no tiene mucho sentido acabar con el dictador Pedro Sánchez con banderas de la dictadura franquista, pero un poco el meme que se hace a la izquierda, pero es que lo convierten en realidad, no es que sea algo inventado, es que pasa aparte con bastante frecuencia. Pero bueno, igualmente ha habido varias personas que en este caso, a mí personalmente, no solamente que me caiga estupendamente Carlos Bardén, sino que concuerdo con casi todos los análisis que hace. Y aquí, bueno, pues bastante sencillo el análisis que hace de estas palabras de Aznar. José María Aznar. Sí. Es un señor que debería estar sentado en el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra. Es un señor que le dijo a este país que los muertos de Atocha los había producido ETA, cuando sabía perfectamente que no era así, por no perder unas elecciones. Él sí intentó manipular las elecciones. Es un señor que tuvo a todos los ministros de su gobierno encausados o en la cárcel. Lo que diga José María Aznar, a cualquier persona decente de este país, de izquierda o de derecha, le debería entrar por este oído y salirle por este. ¿Qué le parece el ataque de Estados Unidos a Irán? Pues una atrocidad. Un individuo como Donald Trump, que es un tipo, es un chalado, evidentemente, pues no podemos esperar nada sensato de ahí. Bueno, pues nada, bastante de acuerdo con el análisis nacional y el análisis internacional de Carlos Bardén. Y otra cosa, también Gonzalo Miró, fíjate que yo no lo tenía mucho en la punta de mira, pero también concuerdo bastante fina o bastante buenos los análisis, ¿no? que hace, no muy complejos, son sencillos, también habla a un público general, pero en la esencia suelo concordar bastante con Gonzalo Miró, que también pues habló como hay que hablar de este señor Aznar, ¿no? Me sorprende que no sea lo suficientemente importante el gran gurú de la derecha española como para no comentarlo en mesa cuando está en escaleta. Aznar, que intenta dar ejemplo de cómo conseguir una democracia sana, ha tenido varios ministros que han pasado por la cárcel. Sus propios ministros en el Talem, para empezar. Hay que recordar que este tipo metió a España en una guerra mintiendo por unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. ¿A qué nos sonará todo esto, el señor de la guerra? Es tremendo porque lo que estamos viendo con Irán es muy parecido, es decir, que ver muchas veces la hemeroteca nos da información interesante, ¿no? Cómo se repite muchas veces lo que funciona. Si esto sirvió para engañar a la gente y que se utilizase una guerra que se llevó por delante 1 millón de vidas para quedarse con el petróleo, ¿por qué no hacer lo mismo con Irán? Nos metió en una guerra. No sé si hay cosas más graves que esa, pero bueno, que lo hizo, para que no se nos olvide. Y luego hay que recordar que mintió para intentar manipular los resultados de unas elecciones, diciendo que el 11M, por cierto, todavía hay alguno que lo va soltando por ahí, impunemente, había sido cosa de ETA y no de los radicales islámicos. Este es Aznar. Pues a mí me sorprende que alguien con ese bagaje siga teniendo el cuajo de ponerse delante de una cámara y decir lo que hay que hacer. Es tremendo. Es tremendo porque solo tirando de historia la reflexión tendría que ser de decir, pero este hombre, ¿qué dice? Bueno, por ahí aparece Tony Cantó, que yo creo que también hay que escucharlo, porque menudo personaje. Pero antes de ello vamos al resto de presidentes que han salido a la palestra. Dice aquí Baldoví, 187 condenas a miembros del PP valenciano y ahora vienen a darnos lecciones de anticorrupción. Como decimos los valencianos, tienen la cara d'Iciment armat.
de cemento armado. Bueno, pues vamos a ver las últimas declaraciones del señor Feijóo, que cada vez que habla pues sube el pan. Había brotes o episodios agudos de corrupción. Baldoví, ¿te has reído cuando has escuchado lo de los brotes? Hombre, sí. Que el Partido Popular hable de brotes. Hace 6 meses condenaron al señor Zaplana aún por esos brotes. Lo han condenado a 12 años de prisión. Allí en Valencia tenemos 187 condenas a miembros del Partido Popular. 186. Se dice pronto, solamente en Valencia 187 condenas por corrupción al PP. O sale el Chocas. Esto no habla el Chocas, ¿no? 7 presidentes de la Generalitat, consellers, presidentes de la Diputación. Feijóo, ¿por qué es presidente? Porque se cargaron a un presidente del Partido Popular que justamente estaba denunciando... Ya pueden contar las milongas que quieran, pero esto es tal cual. Echaron al líder del PP por denunciar la corrupción de un miembro del PP, como era la señora Ayuso. Y esto ha pasado. Es decir, creo que esto hay que recordarlo cada vez que podamos, porque con todo el ruido que hay también se nos olvida. Pero en el PP... Bueno, hemos visto, se ha encontrado un corrupto, se ha denunciado corrupción, venga de fuera, venga dentro, y bueno, pues se ha echado del partido Ábalos, se ha echado del partido Santo Cerdán, pero aquí a quien echan es al que denuncia la corrupción. Es una diferencia que creo que es importante resaltarla. La corrupción. Estamos conociendo ya el programa electoral del señor Feijóo. Ya hemos visto lo que acaba de decir con los salarios. ¿Le parece mal que la gente cobre 1.184 euros al mes cuando él cobra, en fin, 10 veces eso? ¿Le parece mal? Quiere aumentar el gasto en defensa al 5%. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Si quiere bajar los impuestos, ¿de dónde va a recortar? ¿De becas? ¿De dónde? ¿De pensiones? ¿De desempleo? ¿De dónde va a recortar? Y luego quiere diluir el poder de los sindicatos, de los trabajadores en las empresas. En definitiva, es que es un panorama dantesco lo que se perfila si gobierna la derecha con la extrema derecha. Bueno, fijaros eso, porque otra de las cosas del PP habitual es que, por ejemplo, han dicho que apoyarían esto de aumentar al 5% el gasto en la OTAN, cosa que es una auténtica burrada, ya lo era el 2%, ahora el 5%, y critican a Pedro Sánchez por haber llegado a un acuerdo en la OTAN para, digamos que condena durante los próximos años a un presupuesto muy importante destinado a armamento. Bueno, claro que eso es soplar y absorber al mismo tiempo. Bueno, sí, lo hacen. Pero al hilo de estas declaraciones, ahí estaban preguntando Baldoví que cobra 10 veces más, más de 10 veces más, según Rubén Sánchez, y me fío bastante de Rubén Sánchez, por ahí tiene que andar la cifra, cobra más de 170.000 euros al año y tiene los santos cojones de decir que la subida del salario mínimo es negativa para los trabajadores. En el PP no tiene ni un ápice de vergüenza. Bueno, este tuit crítica, que yo creo que sumamos la mayoría, se lo hace a estas declaraciones donde Feijóo, no sé, esto me imagino que lo dice ahora, no sé si esto en campaña electoral le sumaría mucho, pero lo que ha dicho literalmente es que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Cobrar más requiere un esfuerzo impositivo para los trabajadores y tener más recaudación para el gobierno. Bueno, en este caso, para el estado de bienestar, supuestamente, pero lo dice un tipo que cobra 170.000, que cobrar 1.100 euros es una locura, ¿no? Es tremendo. Bueno, esto lo ha dicho. Vamos a escucharlo porque tiene miga la cosa. El manual de resistencia es el de la empresa familiar. Eso sí que es un manual. Y me explico. La subida de casi un centenar de impuestos, 98 exactamente. Bueno, eso también suena un poco a bulo. No han sido tantos, por ahí podéis googlearlo para ver la explicación, pero aquí vamos a por todo. Está toda la carne en el asador. Impuestos y cotizaciones sociales. El incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional, que lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el gobierno. Claro, tremendo, ¿no? Si de 700 euros... Además, es que no es cierto, porque fijaros que con 700 euros, que era lo que se cobraba el salario mínimo con el gobierno anterior del PP, si cobras el salario mínimo no pagas impuestos, de momento no pagas IRPF, no sé cómo siguiera evolucionando, pero básicamente, claro, lo que dices es que vas a pagar más impuestos por cobrar más, claro, creo que no es el caso. En el caso del IRPF no se llega a pagar, ahora la última vez ha habido ahí medio chanchulleo que no ha quedado claro, pero es como, claro, si de 1.000 pasas a 2.000 euros, en vez de pagar 0,
vas a pagar 100 euros de impuestos, como bueno, sigo ganando 900 euros más, sí, aumenta los impuestos que paga, pero siempre vas a salir ganando, siempre, pero aparte recordar, como decían, que porque siempre han votado en contra, luego se ponen las medallas de lo bien que va la economía y todo esto, pero en realidad ellos siempre han votado en contra del SMI y decían que iba a ser el acabose. Y lo que ha pasado es que, bueno, estamos en récord histórico de gente que trabaja, que está en la seguridad social, y estamos en la tasa de desempleo más baja desde el año 2007, si no me equivoco, así casi hace 20 años. Por lo tanto, ha sido una medida win-win para la gente el tema de la subida del salario. Otra cosa es que con eso, y de hecho la pena es que con eso la gente sigue siendo pobre, es decir, que tendría que subir más y sobre todo deberían de bajar pues los gastos obligatorios como es el acceso a la vivienda o la alimentación, los productos básicos, etcétera. Pero bueno, estas son políticas que se deben de hacer y que, bueno, pues incluso en gobiernos con el PSOE pues no se han hecho y eso es cierto. Pero el catastrofismo del PP, de hecho, no le hacen ninguna pregunta, se le hicieron el otro día, después de un montón de días, más de 500 días, sin hacer ninguna pregunta sobre economía, porque todos los augurios nefastos sobre las medidas pues se han caído con el tiempo. Es un buen negocio para el gobierno y aún encima se acredita en la autoría de ese incremento del salario. La ausencia de políticas fiscales compensatorias por la inflación. Y es que es la primera vez que la tarifa del impuesto de la renta no se actualiza conforme a la inflación. Y cuando la inflación acumulada en los últimos 6 años es de un 21% y la inflación de la cesta de la compra sobrepasa el 38%, comprenderán que no deflactar la tarifa supone un incremento masivo de impuestos, de ahí los 140.000 millones de los que hablamos. Y la asfixia burocrática, efectivamente. En fin, bueno, pues ahí están las declaraciones del señor Feijóo que son tremendas. Bueno, un poco al hilo de esto se ha hecho también bastante viral esto porque, no sé si recordáis a Hugo Pereira, que ahora se ha moderado, pero el tipo este estuvo trabajando en estado de alarma. De hecho, era youtuber pro Pedro Sánchez, luego pasó a estado de alarma, luego hasta en periodista digital y ahora está en Es Radio, si no me equivoco, Es Diario, un poco más moderado, pero con tu lado, bueno, pues más liberales o más conservadores. Y aquí Villarroya, que es uno de los habituales en el programa de Cintora, pues le cantó las 40, ¿no? Con esto de defender la bajada de los sueldos o criticar la subida del salario mínimo. Es que no pueden pagar más. Sí, Villarroya. ¿Y entonces qué vamos a cobrar? Bueno, claro, pues, porque como los empresarios no pueden pagar, pues entonces vamos a trabajar gratis, claro, por el amor al arte, hombre, y para que el país se levante. Hombre, vamos a dejarle de tomar el pelo a la gente. Pero es decir, que nadie le toma el pelo a la gente. Claro, ¿Nadie? es que dices, es que como somos pequeñas y medianas empresas y los empresarios pueden pagar porque no pueden, pues entonces no se puede. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Que el Estado, pues que el gobierno, me quedo en mi casa y se acabó la película. Que el gobierno ayude o impulse que las empresas aumenten su productividad, por ejemplo, invirtiendo en tecnología. Si el gobierno tiene que ayudar a las empresas para que las empresas sean mejor, entonces estatalizamos los medios de producción y no se acaba la comedia. Hombre, las ayudas, porque si yo tengo que pagarle a la empresa dinero público para que la empresa me pague a mí, pues para eso estatalizamos la empresa y yo soy el dueño de la empresa. Las ayudas y se acabó la comedia. Hombre, porque sois muy liberales, pero no me definas, Villarroya, pero no me definas. Para los beneficios, claro, no me definas lo que yo soy, ya sabéis lo que yo soy. Tendré que llamarlo liberal, porque a las cosas se le... Bueno, pues a ver, Villarroya wins. Más allá de que Hugo Pereira, bueno, pues ha tenido ese transformismo ideológico, por llamarlo de alguna manera, pero aquí Villarroya wins y de hecho pues, no tenía muchos argumentos que darle. Pero bueno, en fin, está también bien que se den estos debates que no son habituales en televisión, la televisión pública, con las dos posturas, bueno, pues no sé si en las antípodas, pero obviamente por lo menos dando argumentos y claro... Al final, si tú vas a ayudar a... De hecho, ¿qué pasa, no? Pero básicamente los que van de neoliberales, su propuesta es que el Estado ayude a las empresas privadas, pues el liberalismo ya, la teoría se cae a pedazos. Para ello, pues, que se estaticen las empresas y que pues quede, digamos, para el bienestar social toda empresa estratégica o que se financia públicamente. Claro, al final, esto que se dice que se privatizan las ganancias y... se hacen públicas
las pérdidas, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Capitalismo, colaboración público-privada de amiguetes, que es lo que se viene dando en este país, del bipartidismo, y que, bueno, pues contra eso, contra lo que hay que luchar. Hay que luchar también por la eficiencia del Estado y, entre otras cosas, para acabar con la corrupción y los chupósteros de esa colaboración público-privada y de enchufismo y de contratos a dedo, etcétera, etcétera. Y, bueno, sí, inversión para la eficiencia empresarial y todo eso, perfecto. Yo soy defensor de que haya libertad empresarial, también obviamente de unos servicios públicos que toda esta gente lo critica, pero luego son los primeros en decir que el Estado, bueno, pues que ayude a lo privado. Bueno, creo que claramente no tiene mucho sentido. Pero bueno, en todo caso, no son los únicos que ha hablado. Si ya el actual líder del PP y el anterior presidente Aznar, bueno, pues el que queda entre media, bueno, Pablo Casado, ese no se sabe nada, ha desaparecido, pero el líder anterior del PP, que fue también presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues ha estado con nuestra amiga Ana Rosa Quintana, bueno, pues con el argumentario espectacular. Él no sabe nada de la policía patriótica, habla, fíjate, ellos que tenían no solamente la policía patriótica, sino los periodistas patrióticos que difundían todos esos montajes policiales, ¿no? Liderados por el propio Rajoy, Cospedal, también el señor Díaz, Francisco Martínez y todos los policías de la etcétera. Todo esto que es totalmente pornográfico y que conocemos con mucho detalle por los audios, pues este señor lo niega y tiene la caradura de llamar activistas a periodistas, ¿no? Que a lo mejor no son de su cuerda o que son más progresistas, después de haber tenido, pues básicamente a su servicio a la cloaca mediática, inventando y difundiendo bulos de montajes que su policía armaba, ¿no? Y él es un señor que pasa por ahí, a pesar de ser presidente, que no se enteraba de nada, ¿no? Fíjese lo que están produciendo las leyes en temas de justicia que se han presentado en las Cortes últimamente, que han dado lugar a una huelga de jueces y fiscales, porque es que atentan claramente contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Bueno, decía, los pájaros se tiran a la escopeta. Es tremendo. Está el PP de Rajoy como para hablar del control de la justicia. Te lo afina, la Fiscalía te lo afina, controlamos la Sala Segunda, etc, etc. ¿Para qué vamos a hablar de la situación del fiscal general del Estado? Es que esto que estamos viviendo, esto no es ideología. Esto no es socialismo, ni liberales, ni democristianos, ni comunistas, ni nada. Esto es democracia. Es decir, aquí lo que hay que preservar hoy es la Constitución española y la democracia. Y esto va y atenta claramente contra la democracia. Por eso insisto, es que la única salida, yo no hablo aquí como representante de ningún partido, aunque todo el mundo sabe que bueno, sabemos que es del PP. Sí, claro, es evidente, pero es que hablo ya de democracia y de Constitución. Este es el problema que tenemos hoy día en España. Y de división y de polarización. Nunca desde 1978 hubo una división y una polarización tan brutal como hay ahora. Si es que lo vemos, perdone que se lo diga, pero en su propio gremio, el riesgo que corre hoy el periodismo. Digo aquí, ya que sale el tema del PP y el tema del periodismo, yo creo que aquí lo hemos hablado, son medios de desinformación directamente, profesionales de la mentira, financiados por gobiernos del PP. Y esto objetivo, es que es diario prácticamente el contenido difamatorio falso que medios como Oquidiario, de Oyeti, El Debate, pero bueno, no hablemos ya de estado de alarma y compañía. ¿Quién financia eso? Son gobiernos del PP. Y luego, bueno, por no hablar de las operaciones con las radios de Los Santos para que difundiera los bulos del 11M, al cual le dieron cientos de miles de euros Esperanza Aguirre y otros gobiernos. Así que esto no es nada nuevo. Y lo pagamos con nuestros impuestos. Y bueno, aquí hemos hablado mucho de esto. No hace falta que abramos ese melón, pero ya Rajoy lo hacía en su momento. Es dejar de ser periodistas para convertirse en activistas. Y esto está pasando en todas las profesiones, en la política, en el periodismo, por la calle, en la universidad. Bueno, hay que terminar con esto. Se necesita un gobierno que dé normalidad, oiga, un poco de sentido común, de tranquilidad. Vamos a pactar los grandes temas. Es decir, es que esta situación no se puede prolongar mucho más. Bueno, pues con un par M. Rajoy dando cátedra de democracia y ética, ¿no? Impresionante. Pero fijaros porque ha dicho más cositas. Ya sabéis que jugando en casa, como Ana Rosa, pues en ningún lado, ¿no? Como dice aquí Guillermo Guijarro, M. Rajoy y Ana Rosa Villareja. Ni yo creé nunca la policía patriótica, ni lo volvería a hacer. Es todo un sueño de Resines, ¿no? Es espectacular lo de la caradura de este señor, porque todos habéis escuchado
cientos seguramente de conversaciones, gracias al señor Villarejo, igual como ahora es posible que conozcamos mucho de la corrupción del PSOE gracias a Koldo, que también le dio por grabarlo todo. Ya veremos si a sueldo, a pago del PP o no. En este caso, pues Villarejo tendría sus motivos, pero lo grababa todo y gracias a eso pues nos enteramos de la Policía Patriótica y de la pata mediática y todas las conversaciones con Ana Rosa, Villarejo, Ana Terradillo, Eduardo Inda, Ferreras y compañía. Y ahí siguen, no pasa absolutamente nada. Ahora que vemos, ¿no?, como unos audios pueden echar del gobierno, del partido político a gente como Santos Cerdán. Bueno, pues a esta gente no lo han movido ni un milímetro y luego, claro, M. Rajoy tiene la cara dura de decir que él no sabe nada de esto no ha pasado, es un sueño, ¿no?, como el de Resines. A ustedes se les acusa de haber tenido una policía patriótica. Bueno, yo sobre ese asunto ya... Bueno, lo dice como que se le acusa como si pudiera ser una hipótesis que no está ya confirmadísima y de la cual Ana Rosa es partícipe, por cierto, la pata mediática, ¿no? Pero yo no sé usted de qué me está hablando. He tenido que comparecer porque están haciendo comisiones de investigación de lo que ocurrió hace un sinfín de años. Es decir, nos controla gente que no estaba en el Parlamento entonces, ¿no? Los que estaban en el Parlamento entonces tenían que controlar, ya nos controlaron en su día, pero ahora hay una gran mayoría que no están y yo he defendido claramente mi posición. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Pero este señor tiene, igual como es falso, de que M. Rajoy cobrara sobresueldos, ¿no? Es espectacular la caradura de este señor, impresionante. Bueno, aquí Remerico nos hacía la simulación de que todo era un sueño, como lo de Resines en la serie esta de la familia, no me acuerdo ni cómo se llama, Los Serranos. Ahí lo tenéis. Esto es un spoiler muy grande, pero bueno. Me imagino que ya habrá de tiempo a ver Los Serranos si alguien la quería ver. ¿Dónde estoy? Hola. Decía. Increíble. ¿Qué no es ese? Un fenómeno. En fin, espectacular lo de esta gente. Bueno, pues nada. Por cierto, también ha hablado la Iglesia, así, toda la... Bueno, un poco a la corneta de Aznar, ¿no? El que pueda hacer que haga, el que pueda decir que diga. También lo estuvimos viendo el otro día, Luis Argüello, el jefe de la Iglesia, de los obispos, también lo vimos en un acto con Abascal, lo vimos también como daba clases en la ISEP, el centro de formación de Vox. Y bueno, pues ahí ha salido a declarar que lo que tiene que hacer el gobierno es, bueno, pues pedir nuevas elecciones y escuchar al pueblo. A mí me acusaron de ser más o menos el diablo, porque iba a acabar... Bueno, recordar que hazte oír, el Yunque, cuando tuvo fuerza en España, fue con Zapatero, que aprobó el matrimonio igualitario y salieron todos, pero vamos, como si fueran zombies a por él. Con las familias. Había muchos obispos de la mano del PP. Nunca vi tantos obispos en mi vida. Los obispos, curiosamente, ahora 20 años han vuelto a salir. 20 años después, presidente, a pedir elecciones, otra vez. Han salido a pedir elecciones. Y yo pensaba, digo, hombre, la conferencia episcopal, ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio? Esto después de que el presidente de la conferencia episcopal, Luis Argüello, dijera esto. Yo creo que esto pide una salida. En democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos. Pues nada, ahí está la Iglesia pidiendo elecciones. Recordar que Negre llamó izquierdista a Luis Argüello, simpatizante de Vox, parece, y bueno, pues elemento también actor, ¿no? Político importante, y que no le importa hacer actos con Abascal y compañía. Pero bueno, tampoco es que sea novedad o que sea muy sorprendente, pero es llamativo, ¿no? Como Negre en su mundo paralelo le llama izquierdista a este personaje. Bueno, en fin, bueno, os comentaba el tema justamente con Miró, con Gonzalo Miró, que estaba en la misma mesa que Toni Cantó, que ya sabéis que él ha hecho la evolución, básicamente UPyD, bueno, antes en el partido de su pueblo, UPyD, Ciudadanos, PP y Vox, ahora trabaja para La Gaceta y bueno, obviamente defiende su postura. Él es invitado, digamos, común, no sé si todos los días, pero es muy habitual en el programa de Susana Griso, y que, bueno, pues defiende lo indefendible, ¿no? Como que es mentira que cuando van a Ferraz, ahí la mayoría que se junta son franquistas, es más que evidente. Pero bueno,
interesante también el análisis de González Miró y, bueno, pues un poco ridículo el análisis de Toni Cantó. Y que los medios, es que yo soy incapaz de plantearme cuál es la solución a todo lo que está pasando y entonces no puedo mirar a otro lado. O sea, me cuesta mucho creer que los que nos vayan a librar de la corrupción sea este PP, que vienen acompañados de los de la mano alzada. Yo entiendo que en este país hay un problema, porque esto ha pasado en el PP, en el PSOE, en CiU, y creo que hay que poner medidas y soluciones que creo que están más fáciles de ponerse en marcha y de implantarse si hay un gobierno progresista, que no si gobierna el PP y Vox, que creo que no van a hacer nada por intentar que esto no ocurra. Yo, Gonzalo, te haría una pregunta. Cuando hablas de la mano alzada, ¿estás hablando de que Vox es un partido fascista y de que los millones de españoles que le votan son fascistas? Sí. ¿Eso es lo que estáis diciendo? Sí. ¿Realmente defendéis que hay millones de fascistas en España? Defiendo que hay millones de ciudadanos que votan a un partido fascista. ¿Fascista? ¿Te parece que Vox es un partido fascista? Vox ha gobernado junto al Partido Popular en Comunidad Valenciana. Fascista, yo no diría fascista, yo diría de extrema derecha. Déjame hablar, no ha llevado a cabo... No, él ha dicho levantar la mano, que yo creo que... Es que el otro día en Ferraz hubo gente levantando la mano. Es como cuando a veces sacan un plano del aguilucho, ¿no? Y entonces intentamos ya con eso borrar a una cantidad de gente cada vez mayor, y está pasando en Europa también, que ante lo que está pasando en este país y en otros países está harta y lo que quiere es otro tipo de solución. Pero lo que yo te digo es que en la Comunidad Valenciana hemos tenido un gobierno del Partido Popular y de Vox y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada en Valencia, dice. Lo primero que hicieron cuando entraron fue eliminar el centro, la unidad central de emergencia y subir los presupuestos para toros, y ahí vino la Dana. Y luego hemos visto cómo ha salido al rescate, a dar la bombona de oxígeno y a desangrar como una hiena y como un buitre a carroñear al cadáver político de Mazón. Pero bueno, para Toni Cantó, que es valenciano, ha estado muy bien lo que ha hecho Vox y PP en Valencia. Espectacular. Ya con eso, pero me quiero ir al tema, no sé si la palabra fascista, es verdad que se simplifica mucho. Obviamente, con el tema de las etiquetas, pues tendemos a simplificar, ¿no? El tema del fascismo, el nazismo y el franquismo, pues son cosas diferentes, pero que tienen un nexo común y que solemos unirlas. Pero creo que a día de hoy, obviamente, no todos los votantes de Vox son franquistas, pero ellos están haciendo pedagogía para que lo sean. Recordad la frase del responsable de redes, Mariscal, que decía: gracias a las redes sociales los jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil fue una etapa de prosperidad y unidad y no sé qué historia. Y fijaros el tuit del otro día cuando se aprobó la ley para disolver las asociaciones franquistas de Juan García Gallardo, el líder de Vox en Castilla y León hasta hace poco, que dimitió: por mucho que se empeñe la izquierda corrupta y traidora, ninguna ley será capaz de borrar el sentimiento de gratitud de millones de españoles hacia la figura y obra de Francisco Franco. Es decir, que son franquistas es una realidad, y que la mayoría de sus cargos lo son una realidad. Es verdad que antes lo ocultaban, pero cada vez es más pornográfico el asunto. Bueno, por terminar, y hablando de cloacas, esto obviamente ha dado un vuelco. Es curioso, obviamente esto va a evolucionar, pero de momento fijaros cómo el PP ha subido un montón, el PSOE ha caído, el Vox también sube, Sumar batacazo total, Podemos sube el partido que más sube, incluso, bueno, sube también Salf, bueno, lo hacen desde el 0%, y esto del barómetro de la sexta, pero en general son las cifras que se están dando. Pero fijaros, es curioso cómo en esta gráfica, en sus propios datos, el partido que más sube Podemos, y no le hacen ni caso, ni lo nombran, ¿no? Casi siempre lo quitan del gráfico. De hecho, nunca lo ponen solo, o lo quedan con Sumar, o lo ignoran, o se olvidan. Incluso antes, cuando no existía Sumar con Podemos, también o se olvidaban o lo cambiaban de orden. Hay toda una retahíla de errores supuestamente casuales. No creo que sean casuales. Pero fijaros aquí cómo en toda esta pugna, que parece que PSOE y Sumar son los más afectados y que se va a beneficiar PP, Vox, y no sé si se acabó la fiesta, hasta posibilidad de conseguir algún escaño, pero fijaros cómo ignoran a Podemos, es espectacular. Y luego el resto de formaciones también, fuerte la extrema derecha, María. Vox, atención, porque se queda en un elevado 14,1%. Nos fijamos también en Sumar, que baja hasta el 4,5%. Se acabó la fiesta, Antonio, cae hasta el 2%. Marta, Carlos. Es tremendo porque, ya os digo, son sus propias cifras. Bueno, pues aquí sale... claro, son desde las últimas elecciones, como no se presentó Podemos, aparece ahí. Yo he visto como que supera, no en las últimas, igualmente eso es totalmente flotante, 6,1, y le daban 5% a Sumar. Y el batacazo del PSOE es tremendo, es decir, PSOE Sumar
batacazo, PP, Vox suben y Podemos sube, pero incluso siendo el que más sube, pues aquí no lo nombran, pero vamos, un habitual, de hecho sale como muy recurrente Podemos en la corrupción, no, porque le dio el apoyo al PSOE y la culpa es de Podemos por haber apoyado al PSOE con esta corrupción que tiene. Bueno, pues intentan meterlos, bueno, sobre todo en la sexta están obsesionados totalmente, ¿no? Pues nada, en fin, así están las cosas, veremos hasta dónde llega la fantasía, ¿no? de la derecha, aprovechando, yo creo que Fernando Garea tenía toda la razón, es decir, están saliendo casos más que indicios de corrupción del PSOE y que no solamente atañe a una esquinita, sino a los 2 secretarios de organización de los últimos años en el PSOE, por lo tanto, estamos hablando de un caso de corrupción importante y no le basta a esta gente y se tiene que ir inventando historia. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona la cosa. Ya se está judicializando todo esto y tengo la sospecha de que irá más. Incluso están las amenazas, bueno, todos los días que va a caer Pedro Sánchez y todo esto. De hecho, es más, fijaros, son muchos los que dicen que todos los días va a caer. Bueno, fijaros, la campaña esta de La Voz de España, Dani Desocupa compartiendo a Muy Mona, Marlascona eres una sinvergüenza, allí estaré apoyando, ahí lo tenéis, otra manifestación convocada por Muy Mona, espectacular, ojo, fíjate, 19 de junio, estamos a 23, han pasado 4 días, al Presi le quedan 2 días, sale su audio en 3, 2, 1, bueno, pues por lo que sea, no han salido, pero así están todos los días. Yo no sé si finalmente la víctima, el número 1, como ellos dicen, saldrá. Obviamente es el objetivo, pero lo que está claro es que el PSOE tiene un serio problema y que creo que lo normal es que le afecte y que, bueno, pues apoyen pues, otras formaciones que no tienen corrupción, si es lo que le preocupa la corrupción, si no, bueno, pues no deberían de cambiar el voto, pero claro, si del PSOE vas a pasar al PP o incluso a Vox, que bueno, pues ya hemos visto, por ejemplo, el tema de la financiación con el Banco Húngaro y todo eso, o se acabó la fiesta, que incluso antes de estar en las instituciones ya cobraba dinero como el Christoph Paine y que, bueno, pues hay acusaciones cruzadas con el resto de compañeros bastante turbias. Veremos. Lo que está claro que el PSOE, bueno, o los socios del PSOE deberían de esforzarle para que tome alguna medida, que haga algo de izquierda o que haga alguna medida contra la corrupción, aprovechando que está en debilidad total, como por ejemplo que empresas corruptas no vuelvan a tener un contrato público. Pero bueno, ahí está el PP y el PSOE para protegerlas, pero creo que hay que aprovechar este momento para tomar medidas realmente que reduzcan la corrupción en este país, que por desgracia es bastante habitual. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.